El sonido de los martillos resonando en las estrechas calles de la Edad Media abre las puertas a un mundo que el hombre actual no puede imaginar fácilmente. En aquella época, ser herrero no era solo un oficio, sino una forma de vida. En el centro de los pueblos y aldeas, en los talleres iluminados por el fuego de la forja, el sudor y el humo se mezclaban y el olor metálico del hierro llenaba el aire. El herrero, que fabricaba todo tipo de objetos metálicos, desde las azadas de los campesinos hasta las espadas de los nobles, era una figura indispensable para la supervivencia de la sociedad. Las herramientas, armaduras y armas que salían de sus manos transmitían tanto la paz en tiempos de paz como la dureza en tiempos de guerra. Sin embargo, esta importancia conllevaba un ritmo de trabajo incesante, una carga física pesada y dificultades que se repetían constantemente. La vida del herrero comenzaba con las primeras luces del alba y a menudo no terminaba ni siquiera al atardecer. El calor del horno se le metía en la piel, tanto en verano como en invierno, y el hollín y el cansancio se quedaban grabados en su rostro como marcas permanentes. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño recordatorio. Si te gustan este tipo de historias largas, tranquilas y con aroma a historia, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Además, pueden escribirnos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchan. Nos gustaría saber si acompañan estas historias antes de irse a dormir, con el café de la mañana o a mitad del día. Y por supuesto, también pueden compartir con nosotros qué épocas o profesiones les gustaría que tratáramos. Este pequeño apoyo me permite seguir preparando nuevas historias, incluso mientras ustedes duermen. La historia del herrero medieval nace junto al fuego. El camino que va desde el aprendizaje hasta la maestría no solo requiere talento y fuerza, sino también paciencia y resistencia. Cada golpe es parte de un proceso en el que se moldea tanto el metal como el herrero. Las horas pasadas frente al horno transformaban con el tiempo el cuerpo y el espíritu del hombre, haciéndolo diferente de los demás. Sin embargo, el encanto de ser herrero era a menudo engañoso para quienes lo veían desde fuera, porque detrás de esos brazos fuertes se escondía un cansancio constante, dolores en la espalda y las manos, y enfermedades provocadas por el humo y el fuego. Aún así, el herrero era una de las personas en las que la gente del pueblo o del pueblo confiaba y respetaba. Cada obra que producía era una pieza de la que se enorgullecía por su funcionalidad y durabilidad. Y esta historia cuenta los entresijos de una vida que se forjó entre los pesados golpes del martillo, las llamas del horno y la obstinada resistencia del metal. Para un joven que quería ser herrero en la Edad Media, el viaje solía comenzar a una edad muy temprana. El niño, entregado por su familia a su maestro, a menudo no había cumplido aún los 12 años. A partir de ese momento, la infancia daba paso poco a poco a una vida llena de responsabilidades y disciplina. Ser aprendiz de herrero no solo significaba coger un martillo y dar forma al hierro, sino que implicaba adaptarse a un estilo de vida completamente diferente. El aprendiz comenzaba a vivir en el taller de su maestro, donde aprendía las necesidades del oficio y adquiría un carácter moldeado paso a paso por su maestro. Levantarse antes del amanecer, preparar el carbón para el horno, accionar el fuelle, limpiar el taller y atender las necesidades del maestro eran solo una pequeña parte de sus responsabilidades diarias. Sudar frente a las primeras llamas que se elevaban del horno, cuando aún hacía fresco por la mañana, era algo habitual para un aprendiz de herrero. Esta formación se basaba más en la práctica que en la teoría. El maestro enseñaba a su aprendiz cómo seleccionar los materiales, cuánto tiempo debía mantenerse el hierro en el horno y a qué temperatura era más eficaz trabajar. El aprendiz imitaba los movimientos de su maestro sin apartar la vista de él, aprendiendo poco a poco a dar los golpes correctos con sus músculos,
Sin embargo, este proceso no se limitaba a las habilidades técnicas, sino que también requería paciencia, atención y resistencia. Un aprendiz podía quemarse la mano con un movimiento en falso, lastimarse un dedo con un golpe fuerte del martillo o recibir una reprimenda de su maestro. Cada error quedaba grabado en su memoria y se le recordaba constantemente para que no lo repitiera. La relación entre maestro y aprendiz se asemejaba a menudo a la relación entre padre e hijo. El maestro protegía a su aprendiz y lo preparaba para las duras condiciones, y cuando era necesario, le asignaba las tareas más pesadas para poner a prueba su resistencia. El aprendiz, con el rostro cubierto de polvo de carbón, las manos callosas y la ropa impregnada de olor a hierro, se convertía cada día más en parte del oficio de herrero. Pasar horas delante del fuelle situado en un rincón del taller, transportar con las manos pesadas barras de hierro, seguir el ritmo del maestro. Todo ello formaba parte del día a día de un aprendiz de herrero. Con el paso del tiempo, el aprendiz era asignado a tareas más complejas. Al principio, su única tarea era pasarle las herramientas a su maestro, pero al cabo de un tiempo aprendía a fabricar herraduras sencillas, clavos o pequeños cuchillos. Cada nueva habilidad se consolidaba con la aprobación de su maestro y aumentaba la confianza del aprendiz. Sin embargo, el maestro siempre lo vigilaba de cerca, porque la reputación de un maestro también se reflejaba en el trabajo de su aprendiz. Si el aprendiz trabajaba de forma descuidada, hacía mal su trabajo o lo dejaba a medias, esto no solo era una mancha para él, sino también para el nombre de su maestro. El periodo de aprendizaje era exigente no solo físicamente, sino también mentalmente. Repetir las mismas tareas todos los días, luchar contra el calor del horno, trabajar junto al fuego, incluso en el frío glacial del invierno, podía desgastar rápidamente a una persona. Sin embargo, estas dificultades eran necesarias para alcanzar el nivel de maestría en el futuro. Al final de este largo y arduo camino, un aprendiz de herrero podía obtener el derecho a abrir su propio taller. Pero hasta ese día tenía que aprender a vivir a la sombra de su maestro, siguiendo estrictamente sus reglas. Con el paso de los años, el aprendiz ganaba la confianza de su maestro y dejaba de ser un simple ayudante para convertirse en un verdadero compañero de trabajo. Sin embargo, siempre se mostraba respetuoso con su maestro y se esforzaba por no olvidar lo que había aprendido. Porque en la Edad Media, la herrería no era solo un medio de vida, sino también un oficio respetable. Y este oficio era el resultado de la sabiduría, la paciencia y el esfuerzo que se transmitían de maestro a aprendiz. Trabajar en el corazón del fuego era una de las experiencias más críticas y agotadoras en la vida de un aprendiz de herrero en la Edad Media. El primer día que se ponía al frente del horno, los ojos del aprendiz se llenaban de admiración y miedo al contemplar el baile de las llamas naranjas. Se encontraba ante una fuerza que nunca antes había visto tan de cerca. En ese ambiente, donde el hierro alcanzaba temperaturas cercanas a la fusión y el rugido del fuego resonaba en los oídos, parecía estar en la puerta de un mundo completamente diferente. Sin embargo, detrás del encanto de ese mundo se escondía un ritmo de trabajo duro que exigía resistencia, atención y determinación. Las primeras experiencias al frente del horno solían comenzar con simples observaciones. El maestro mostraba cómo colocaba el hierro en el fuego, a qué ritmo accionaba el fuelle y cómo saltaban las chispas. Pero observar era fácil. Lo difícil eran las dificultades que se encontraban al ponerse manos a la obra. Un aprendiz que tiraba del mango del fuelle por primera vez sentía rápidamente cómo le ardían los músculos del brazo. Mover el fuelle a un ritmo constante era fundamental para mantener el fuego a la temperatura deseada.
Si se movía demasiado rápido, el fuego se avivaba y el hierro se quemaba. Si se movía demasiado lento, la temperatura bajaba y el hierro no se ablandaba lo suficiente. Por eso, mantener el ritmo del fuelle era una de las primeras lecciones que requerían paciencia y experiencia. El proceso de calentamiento del hierro era un proceso que, además de desarrollar la destreza manual del aprendiz, ponía a prueba su resistencia. El maestro colocaba una larga barra de hierro entre los carbones del horno y ordenaba al aprendiz que esperara junto a ella. Observar cómo el color del hierro cambiaba lentamente de rojo a naranja y luego a amarillo era la parte más importante del trabajo, porque si el hierro no se calentaba hasta el color adecuado, podía agrietarse durante el forjado, no tomar forma o perder su resistencia. Por eso era imprescindible que el aprendiz no apartara la vista del horno. Sin embargo, esta atención requería además luchar contra las olas de aire caliente que le golpeaban constantemente el rostro y el olor a humo. Los primeros intentos de forja eran emocionantes y agotadores. El maestro colocaba el hierro al rojo vivo sobre el yunque y comenzaba a darle forma con fuertes golpes de martillo. La tarea del aprendiz era ayudar al maestro manteniendo el ritmo o dando golpes de apoyo con un martillo pequeño. Pero esto no era tan fácil como parecía desde fuera. Levantar y bajar un pesado martillo durante minutos provocaba un dolor insoportable en los hombros y las muñecas. Además, cada golpe debía dar en el punto exacto. De lo contrario, se producían deformaciones indeseadas en el metal y el maestro se enfadaba inmediatamente y señalaba el error. Lo más difícil de este trabajo frente al fuego era soportar el calor. Estar junto al horno, especialmente en verano, era una experiencia que te dejaba sin aliento. El sudor se evaporaba antes de llegar al suelo y el rostro y los brazos se quemaban constantemente con olas de calor. Algunos días, los ojos del aprendiz ardían por el calor, se le secaba la garganta y le daba vueltas la cabeza. Sin embargo, a pesar de todo, cada minuto que pasaba frente al fuego lo acercaba a un paso más al arte de la herrería. Otra gran dificultad era la seguridad. En el entorno en el que trabajaba el herrero, las chispas saltaban constantemente y las gotas de metal fundido se esparcían por todas partes. Aunque los guantes, los delantales gruesos y los zapatos resistentes proporcionaban cierta protección, la mayoría de los aprendices acababan teniendo pequeñas quemaduras en los brazos o las manos. Eran las marcas inevitables del oficio. El maestro veía estas marcas como medallas de honor y decía: «Si quieres ser herrero, el fuego debe conocerte». Con el tiempo, el aprendiz aprendía a imitar los movimientos del maestro mientras forjaba el hierro. El ritmo de los golpes del martillo se armonizaba con el sonido de las llamas del horno. Esta armonía no solo aumentaba la velocidad del trabajo, sino también su calidad. El maestro sabía que su aprendiz ya no era solo un ayudante, sino que se estaba convirtiendo en un verdadero artesano gracias a este ritmo. Las largas horas pasadas en el corazón del fuego eran una prueba tanto física como mental para el aprendiz. Estas experiencias agotadoras, sudorosas, a veces peligrosas, pero igualmente instructivas, lo convertían poco a poco en un maestro herrero. Cada chispa, cada golpe de martillo, cada gota de sudor era una prueba de su dedicación a su oficio. Y un día, cuando se encontraba en el lugar de su maestro, impartiendo las primeras lecciones a su propio aprendiz, recordaba con orgullo aquellos momentos difíciles vividos en el corazón del fuego. En la Edad Media, la fabricación de armas y armaduras era uno de los campos más prestigiosos, pero también más exigentes de la herrería. Para ser competente en el campo de la tecnología bélica, un herrero debía dominar un proceso mucho más complejo que la simple fabricación de herramientas manuales o utensilios agrícolas. Las armas de guerra debían tener el poder de salvar o acabar con la vida de un hombre. Por ello,
Cada espada, cada punta de lanza, cada pieza de armadura debía ser no solo funcional, sino también de una resistencia perfecta. Tal responsabilidad ponía a prueba constantemente tanto la destreza como la paciencia del herrero. El metal utilizado en la fabricación de armas tenía cualidades mucho más especiales que el hierro común de las azadas. Los herreros prestaban gran atención a la selección del mineral más adecuado y a su procesamiento para que fuera maleable. Por lo general, el mineral de hierro se fundía con carbón y luego se forjaba repetidamente para eliminar las impurezas y hacerlo más resistente. En la fabricación de espadas, en particular, era necesario forjar y doblar el metal en capas. Esta técnica aumentaba tanto la flexibilidad como el filo y reducía al mínimo el riesgo de que la espada se rompiera durante la batalla. Sin embargo, este proceso podía durar horas, incluso días. En cada fase de plegado y martilleo, el maestro debía mantener al máximo la precisión de sus ojos y sus manos. Un momento de distracción significaba que el trabajo de varios días se echaba a perder. Las puntas de lanza, las hachas y las puntas de flecha, aunque más pequeñas que las espadas, también requerían un trabajo delicado. La punta de la lanza debía ser resistente y fácil de clavar en el objetivo. Las hachas, por su parte, debían ser lo suficientemente afiladas y equilibradas como para causar graves daños con un solo golpe. El equilibrio era un factor muy importante en la fabricación de este tipo de armas. Cuanto más pesada era un arma, más difícil era de transportar. Cuanto más ligera, menos daño causaba. El herrero tenía que encontrar el punto de peso y la forma ideales para cada tipo de arma. La fabricación de armaduras era un campo de especialización completamente diferente. El objetivo de una armadura era proteger el cuerpo del guerrero y, al mismo tiempo, permitirle moverse con libertad. Un guerrero que quisiera protegerse por completo tendría que llevar una armadura muy pesada, lo que limitaría sus movimientos y le pondría en desventaja en el campo de batalla. Por lo tanto, el herrero debía encontrar el equilibrio perfecto entre protección y flexibilidad al fabricar las piezas de la armadura. Las placas que cubrían el pecho, los brazos y las piernas, los cascos y los guantes debían tener diferentes medidas y curvaturas. Además, estas piezas debían ajustarse perfectamente a su propietario. Para ello, el herrero solía tomar cuidadosamente las medidas del guerrero para el que iba a fabricar la armadura y forjaba las piezas según ellas. Una armadura mal medida reducía la protección en la batalla y, además, impedía los movimientos del guerrero, poniéndolo en peligro. Otra responsabilidad que la tecnología bélica medieval imponía al herrero era la de desarrollar diseños innovadores. A medida que cambiaban las tácticas de guerra, también tenían que cambiar las armas y las armaduras utilizadas. Por ejemplo, con la generalización de las armaduras más pesadas, era necesario desarrollar puntas de lanza o hachas que pudieran perforarlas. Del mismo modo, en épocas en las que predominaban las técnicas de ataque rápido, se demandaban armaduras más ligeras y flexibles. El herrero no solo debía ser un artesano experto, sino también un observador atento a la tecnología bélica. La estética también era un elemento importante en la fabricación de armas y armaduras. Las espadas y armaduras fabricadas especialmente para la nobleza no eran solo instrumentos de guerra, sino también símbolos de estatus. Las empuñaduras de las espadas se adornaban con piedras preciosas y las armaduras con escudos familiares o decoraciones complejas. Estas decoraciones mostraban la maestría del herrero en el trabajo minucioso. Sin embargo, este tipo de trabajos detallados alargaban el tiempo de producción y aumentaban el coste. Por lo tanto, el herrero debía tener en cuenta las expectativas y el presupuesto del cliente en cada pedido. La prueba de las armas y armaduras también era responsabilidad del herrero. Las espadas recién fabricadas se probaban en un entorno similar al de una batalla real. A veces, estas pruebas se realizaban sobre madera o huesos,
otras sobre armaduras viejas y en desuso. Las armaduras se comprobaban para verificar su resistencia a los golpes y a las armas afiladas. Cualquier pieza que fallara en estas pruebas se volvía a fabricar desde cero o se reparaba en gran medida, porque la rotura de una armadura o el mal funcionamiento de un arma en el campo de batalla podían costarle la vida a un soldado. Todos estos procesos provocaban un gran desgaste físico y mental en el herrero. Las horas de trabajo forjando, el funcionamiento continuo del fuelle, el transporte y la manipulación de pesadas piezas de metal. Todo ello requería unos músculos fuertes y un cuerpo resistente. Además, la exposición constante a altas temperaturas era una situación que exigía un esfuerzo físico y mental continuo. Sin embargo, la satisfacción en los ojos de un guerrero al empuñar una espada bien hecha o ver cómo una armadura repelía con éxito los golpes en el campo de batalla hacía olvidar al herrero todo su cansancio. En la Edad Media, conocer los entresijos de la fabricación de armas y armaduras no era solo un oficio, sino también una habilidad que determinaba el destino de la guerra. Por ello, un herrero que destacaba en este campo era respetado tanto por la nobleza como por los comandantes, y en ocasiones se le consideraba el elemento más importante de los preparativos para la guerra. Cada chispa que salía del taller del herrero contribuía a dar forma no solo al metal, sino también a la historia. La vida de un herrero en la Edad Media comenzaba con las primeras luces del día, y a menudo terminaba mucho después de la puesta del sol. El trabajo del herrero no consistía únicamente en dar forma al hierro. Cada día le esperaba una serie de tareas que se repetían regularmente y que agotaban su cuerpo y su mente al mismo tiempo. Las largas horas pasadas frente al horno, las negociaciones con los clientes en el mercado, el abastecimiento de materias primas, la preparación de los pedidos, el mantenimiento de las herramientas. Todo ello formaba parte de la vida cotidiana, aunque agotadora, del herrero. El día comenzaba normalmente con la preparación del taller. En primer lugar, había que volver a encender el horno. El fuego, que se había apagado por completo al final del día anterior, se reavivaba por la mañana. Para ello, se colocaban los fuelles, se echaba carbón nuevo debajo de las brasas y se iba subiendo la temperatura poco a poco. Que el horno alcanzara la temperatura adecuada era uno de los factores más importantes para la calidad del trabajo que se realizaría a lo largo del día. A temperaturas muy bajas, el hierro no se podía moldear lo suficiente, mientras que a temperaturas muy altas, la estructura del metal se deterioraba y se volvía frágil. Por eso, a primera hora de la mañana, la atención del herrero se centraba en el ritmo de los fuelles y el color del fuego. Otra rutina matutina importante del herrero era organizar el trabajo del día. Los encargos solían ser de diferentes tipos. Un campesino quería que le repararan el arado roto, un soldado traía su espada para afilarla, un noble encargaba una nueva coraza. Algunos días se daban prioridad a los trabajos urgentes. Los encargos que llegaban antes de una guerra o un torneo, por ejemplo, aumentaban considerablemente el ritmo de trabajo del herrero. En esos momentos, un trabajo que normalmente llevaría varios días tenía que completarse en pocas horas. Esto significaba trabajar casi sin descanso en el taller. Una parte importante del trabajo diario requería ir al mercado. El herrero no solo acudía al mercado para vender los utensilios que fabricaba, sino también para comprar materia prima. Mineral de hierro, carbón, leña, correas de cuero, remaches. Sin todo ello, la producción era imposible. Sin embargo, en la Edad Media, el abastecimiento no era fácil. Ir al mercado podía llevar horas. Además, los precios de las materias primas cambiaban constantemente. En épocas de escasez, los precios del carbón o del hierro aumentaban rápidamente, lo que aumentaba los costes del herrero y reducía su margen de beneficio. El herrero no solo tenía que ser un artesano, sino también un comerciante prudente.
Al llegar al taller, comenzaba un intenso proceso de producción. Este proceso era físicamente muy agotador. El hierro era petío, las herramientas eran pesas y todo el trabajo se realizaba con la fuerza de los músculos. Una pieza debía calentarse varias veces, forjarse en el yunque y volver a calentarse después de darle forma. A veces, completar una espada o un arado podía llevar días. Entre tanto, se realizaban pequeños trabajos de reparación o afilado mientras se seguía preparando otros pedidos. La intensidad del trabajo del herrero durante el día no se limitaba solo a la producción. Las relaciones con los clientes también requerían mucho tiempo. Los que acudían al taller solían querer que sus trabajos se hicieran rápidamente. Si un campesino esperaba para arar su campo, exigía que el arado estuviera listo lo antes posible. Si un soldado quería reparar su arma antes de partir a la guerra, su pedido tenía prioridad sobre todos los demás. Esta situación suponía una presión constante para el herrero. Si no sabía qué trabajo priorizar, podía provocar el descontento de los clientes y perder su reputación. Especialmente en tiempos de guerra, el herrero tenía una gran carga de trabajo. Antes de una campaña militar, había que preparar cientos de espadas, lanzas, puntas de flecha y armaduras. En esos momentos, las horas de trabajo del herrero eran casi ilimitadas. Incluso a altas horas de la noche, los fuegos seguían encendidos y el sonido de los martillos rompía el silencio del pueblo. Este ritmo frenético provocaba un agotamiento tanto físico como mental. El herrero continuaba con su trabajo con las manos llenas de callos, los brazos doloridos y el olor a humo y carbón impregnado en su ropa. Las largas jornadas laborales no solo se debían al tiempo de producción, sino también a la naturaleza del trabajo. Era necesario controlar constantemente el fuego. De lo contrario, el metal calentado durante horas se echaría a perder. Por eso, el herrero solía comer en el taller. Un trozo de pan, un poco de queso o una sopa caliente. Eso era todo lo que comía. Los descansos eran breves, ya que cada minuto de retraso ponía en peligro la fecha de entrega de los pedidos. Otra de las responsabilidades diarias del herrero era el mantenimiento de sus herramientas. Los fuegos, el yunque, los martillos, las tenazas y los cinceles se desgastaban con el uso continuo. En particular, los fuegos empezaban a perder aire con el tiempo, lo que reducía la eficiencia del horno. Los mangos de los martillos se aflojaban y las puntas afiladas se desafilaban. Por eso, el herrero reparaba y renovaba estas herramientas al final del día o en los raros momentos en que el trabajo era menos intenso. Su presencia en el mercado también era importante para el herrero. Las ferias semanales o mensuales le ofrecían la oportunidad de dar a conocer sus productos a un público más amplio. En este tipo de eventos, los herreros exhibían sus mejores trabajos y negociaban los precios para ganar clientes. Sin embargo, esto también requería un proceso de preparación adicional. El transporte de los productos, su exposición, la negociación y el registro de los pedidos, todo ello suponía una carga adicional al ya intenso ritmo de trabajo diario. En medio de toda esta intensidad, la única motivación del herrero era saber que su trabajo era valioso. Los campesinos podían arar sus campos, los soldados podían defenderse en la guerra, los nobles podían presumir de armas ostentosas. En todo ello estaba el trabajo del herrero. Esta conciencia era lo que le llevaba cada mañana de nuevo al yunque. Aunque los días eran agotadores, el trabajo duro y las jornadas largas, cada trabajo terminado era un motivo de orgullo para el herrero. Cada chispa que salía del taller no solo daba formas a una pieza de metal, sino a una vida, una historia, una victoria. En la Edad Media, la herrería podía parecer desde fuera un oficio romántico, con brazos fuertes, pasos firmes y martillos que se balanceaban con destreza.
Sin embargo, al observar la realidad más de cerca, detrás de este oficio se escondía un peligro constante, un desgaste físico interminable y, a largo plazo, enfermedades profesionales inevitables. La vida de un herrero era un estilo de vida entre el fuego, el metal y las herramientas afiladas, en el que cualquier distracción podía costar muy caro. La rutina diaria no solo era agotadora, sino que también estaba llena de riesgos mortales. El mayor y más evidente peligro del herrero provenía de su estrecha relación con el fuego. Las horas que pasaba frente al horno le provocaban un calor que no solo le hacía sudar, sino que también le causaba quemaduras en la piel. Cuando el herrero colocaba el metal al rojo vivo sobre el yunque, las chispas que saltaban a menudo le alcanzaban las manos, los brazos e incluso la cara, dejándole marcas. Desde el periodo de aprendizaje, estas marcas se convertían en una especie de distintivo de la profesión. Con el tiempo, la piel se endurecía contra estas quemaduras, pero en caso de contacto repentino y fuerte, las quemaduras de tercer grado eran inevitables, especialmente en verano, cuando la temperatura dentro del taller alcanzaba niveles insoportables. Un momento de descuido podía provocar una catástrofe. Los cortes también eran uno de los riesgos diarios de los herreros. Las piezas de metal tienen bordes afilados y, al golpearlas con el martillo, pueden desprenderse pequeños trozos que salen disparados. Aunque se utilizaban máscaras de cuero o gafas primitivas para proteger los ojos, estas medidas solían ser insuficientes. A veces, una fina astilla de metal se clavaba en la piel y provocaba infecciones. En casos más graves, se podían perder dedos al trabajar con herramientas cortantes. Por ello, los maestros advertían constantemente a sus aprendices que tuvieran cuidado y les enseñaban una y otra vez dónde debían colocar las manos y sí. Sin embargo, por mucho cuidado que se tuviera, con el paso de los años, todos los herreros acababan teniendo innumerables cortes en las manos y los brazos. Además de las quemaduras y los cortes, uno de los peligros más insidiosos de la profesión eran los humos tóxicos. El carbón vegetal o, en algunos casos, las mezclas químicas utilizadas en el procesamiento del hierro desprendían un humo denso. Este humo no solo irritaba las vías respiratorias, sino que, a largo plazo, provocaba enfermedades pulmonares. Los herreros que trabajaban en espacios cerrados se veían obligados a respirar este humo durante todo el día. Problemas respiratorios similares al asma, ataques de tos, dolores en el pecho y dificultad para respirar eran quejas frecuentes en los últimos años de la vida laboral. En la Edad Media, los conocimientos médicos eran insuficientes para comprender o tratar este tipo de enfermedades, por lo que los herreros seguían trabajando a pesar de saber que estaban perdiendo poco a poco su capacidad respiratoria. Además, el fino polvo que se generaba al trabajar el hierro también suponía un grave riesgo para la salud. El polvo metálico que se desprendía, especialmente durante los procesos de lijado, limado y corte, era invisible a simple vista, pero al inhalarse dañaba los pulmones. Con el paso de los años, este polvo podía provocar enfermedades similares a la pulmonía negra. Algunos herreros padecían desde edades tempranas tos crónica, irritación de garganta e incluso afonía. Las dificultades físicas del trabajo también ocupaban un lugar importante en la lista de peligros. Estar de pie durante horas, transportar metales pesados y golpear constantemente con el martillo provocaban graves daños en los hombros, la espalda y las rodillas. En la Edad Media, la asistencia médica para este tipo de trastornos musculoesqueléticos era prácticamente inexistente. La mayoría de los herreros, al llegar a los 40 años, se quejaban de dolor de espalda crónico, inflamación de las articulaciones y debilidad. Sin embargo, debido a la naturaleza del trabajo, los dolores no daban tregua y al día siguiente se repetían los mismos movimientos.
Además de las quemaduras, los cortes, el humo y el polvo, el ruido del entorno de trabajo también amenazaba la salud de los herreros. Los golpes de los martillos, los chirridos del metal al chocar contra la yunque, el rugido de los fuegos. Estos sonidos provocaban pérdida auditiva con el paso de los años. En la Edad Media nadie utilizaba protectores auditivos, por lo que muchos herreros ancianos vivían con sordera o pérdida auditiva grave. Los peligros no eran solo físicos, el desgaste mental también era importante. La presión por cumplir con los pedidos, el aumento de la demanda en tiempos de guerra, el encarecimiento de las materias primas, el esfuerzo por mantener la reputación del maestro, todo ello suponía un gran estrés para el herrero. Algunos maestros, especialmente en épocas de mucho trabajo, sufrían insomnio, inquietud y tensión. Esta situación, unida a la falta de atención, aumentaba la tasa de accidentes. Las consecuencias de los accidentes solían ser lesiones permanentes o la incapacidad para trabajar. Cuando un herrero sufría una quemadura grave o un corte profundo, podía quedar incapacitado para trabajar durante semanas. Esto suponía una pérdida de ingresos y una pérdida de confianza por parte de los clientes. En la Edad Media, al no existir un sistema de seguridad social, la ausencia temporal de un maestro suponía graves dificultades económicas para su familia. Todos estos peligros demostraban que la herrería no era solo un oficio, sino también una profesión que requería valor y resistencia. Estar todos los días frente al fuego, romper la resistencia del metal con el martillo, respirar el humo, trabajar con herramientas afiladas. No era solo un trabajo físico, sino una lucha por la supervivencia. A pesar de todas estas dificultades, los herreros no abandonaban su oficio, porque su trabajo satisfacía las necesidades más básicas de la sociedad. Sin un arado, los campesinos no podían labrar la tierra. Sin una espada o los soldados no podían ir a la guerra. Sin herraduras, los caballos no podían recorrer los caminos. Esta conciencia era una motivación tan fuerte que merecía la pena correr cualquier peligro. En la Edad Media, la herrería no era solo un oficio que requería fuerza física, destreza y paciencia, sino también un gran juego de equilibrio económico. Un herrero no solo se dedicaba a forjar hierro y fabricar herramientas, armas o armaduras, sino que también tenía que abastecerse de materia prima, seguir los precios, negociar con los clientes, pagar sus deudas y mantener a su familia. Cada paso de esta compleja ecuación ponía a prueba la habilidad del maestro y le obligaba a ser no solo un artesano, sino también un buen comerciante, contable y estratega. Todo comenzaba con la obtención de la materia prima. Aunque en la Edad Media el hierro no era tan valioso como el oro, se consideraba un metal de gran importancia estratégica. Los herreros debían abastecerse constantemente de hierro, acero y carbón de calidad para poder continuar con su trabajo. Sin embargo, estas materias primas no siempre eran fáciles de encontrar. Las minas se encontraban, en su mayoría, lejos de los pueblos, en zonas peligrosas y difíciles. La extracción del mineral de hierro, su procesamiento y su transporte hasta el herrero podían llevar días, a veces semanas. A lo largo del camino, los comerciantes, transportistas y propietarios de las minas cobraban su parte, lo que encarecía el precio de la materia prima. El alto precio de la materia prima era uno de los mayores problemas económicos de los herreros. Especialmente en tiempos de guerra, cuando aumentaba la demanda de armas y armaduras para el ejército, los precios del hierro y el carbón se disparaban. El Estado o los señores locales se apoderaban de la mayor parte de las minas, lo que dificultaba a los herreros independientes el acceso a los materiales. La mayoría de los maestros tenían que pagar por adelantado o endeudarse para poder adquirir la materia prima. Estas deudas eran a veces con otros comerciantes, a veces con usureros locales y a veces con los propios señores. Los tipos de interés eran elevados y
Cuando se retrasaban los pagos, siempre existía el riesgo de que se embargaran los bienes. El endeudamiento suponía una pesada carga para los herreros. Cuando un cliente hacía un pedido, el herrero solía adquirir los materiales necesarios para el trabajo de su propio bolsillo. Si el cliente era rico y el pedido era grande, el coste era aún mayor. Además, el pago se realizaba una vez terminado el trabajo. Así, el maestro trabajaba durante semanas, sudando frente al horno, y solo recuperaba el dinero que había gastado cuando entregaba el trabajo. Durante ese tiempo, se veía obligado a realizar otros trabajos o a aceptar pequeños encargos para ganarse la vida. Sin embargo, esto dificultaba la gestión del tiempo y sumía al maestro en una constante carrera por cumplir con los plazos. Las presiones económicas no se limitaban únicamente al precio de los materiales. El taller del herrero era un lugar que requería un mantenimiento constante. Las pieles de los fuegos se desgastaban, la superficie del yunque se deterioraba con el tiempo, los mangos de los martillos se rompían, las paredes del horno se agrietaban. La reparación o renovación de todo esto suponía un coste adicional. Además, era necesario un suministro constante de carbón para trabajar. El carbón no solo era necesario para fundir el hierro, sino también para calentarlo a la temperatura adecuada para forjarlo. Un horno sin carbón dejaba al herrero tan indefenso como a un escritor sin lápiz. Otro aspecto de la lucha económica de un herrero era el perfil de sus clientes. En la sociedad medieval, los clientes se dividían generalmente en tres grupos principales: los nobles, los soldados y los campesinos. Los nobles y los soldados encargaban productos caros, como espadas, lanzas y armaduras, y eran los que podían pagar su precio. Sin embargo, estos clientes exigían la máxima calidad en la mano de obra y, a menudo, retrasaban los pagos, lo que ponía al artesano en una situación difícil. Los campesinos, por su parte, solían encargar herramientas agrícolas y domésticas de uso cotidiano, como rejas para arados, hachas, clavos o cuchillos. Estos productos eran más baratos, pero cuando se vendían en grandes cantidades, podían suponer una buena fuente de ingresos. Sin embargo, como el poder adquisitivo de los campesinos era limitado, a menudo se recurría al trueque. Un campesino podía pagar al herrero con trigo, cebada, pollos, leche a cambio de una nueva reja de arado. Este trueque no siempre convenía al artesano, ya que no podía saldar sus deudas con trigo. Los ingresos del herrero variaban mucho según la época del año. En época de cosecha, los campesinos eran más ricos y renovaban sus herramientas agrícolas. En épocas de rumores de guerra, aumentaban los pedidos de armaduras y armas. Sin embargo, en tiempos de paz, durante los meses de invierno o en años de escasez, el trabajo se estancaba y el herrero apenas recibía pedidos. Esto suponía una irregularidad en los ingresos. El maestro tenía que ahorrar lo que ganaba en épocas de bonanza para los tiempos de vacas flacas. Sin embargo, el alto precio de la materia prima y los gastos adicionales constantes hacían casi imposible ahorrar. Algunos herreros se dedicaban a trabajos secundarios para superar las dificultades económicas. Algunos fabricaban trampas para cazadores, otros hacían bisagras y aldabas de metal para carpinteros. Incluso algunos maestros obtenían ingresos adicionales, dedicándose a la orfebrería y realizando pequeños trabajos en oro o plata. Sin embargo, estos trabajos adicionales restaban tiempo a las tareas principales de la herrería. Los maestros con grandes pedidos, en particular, preferían encargar estos trabajos adicionales a sus aprendices o oficiales, en lugar de dedicarse a ellos mismos. La carga económica también afectaba a la vida personal del maestro. Pagar sus deudas, mantener a su familia, mantener su taller. Todo ello sometía al maestro a un gran estrés. Cuando el dinero escaseaba, el maestro a veces se privaba de su propia comida o no podía comprar zapatos nuevos a sus hijos. Sin embargo, dado que ejercía una profesión respetada en la sociedad, no solía mostrar sus dificultades económicas.
El orgullo ocupaba un lugar importante en la vida del maestro, tanto en su profesión como en su vida personal. En resumen, en la Edad Media, la herrería no era solo un oficio que se desarrollaba entre el fuego, el martillo y el yunque, sino también una profesión que requería una hábil gestión de las finanzas. El alto precio de la materia prima, los gastos cada vez mayores, los ingresos irregulares, la necesidad de endeudarse y la lucha por la supervivencia, todo ello formaba parte del día a día de un herrero. Para poder sobrevivir en medio de todas estas dificultades, el maestro tenía que dominar tanto la producción como el comercio. Por eso, en la Edad Media, ser herrero no solo era difícil, sino también una aventura económica que requería valor. Se puede decir que, en la Edad Media, la herrería no era solo un oficio, sino también una profesión que gozaba de un estatus importante en la sociedad. El herrero era un maestro que se encontraba en el centro del pueblo o la aldea, conocido por todos y al que todos acudían en algún momento. Las obras que salían de su fragua podían ser un arado que servía para ganarse el pan a un campesino, una espada resistente que salvaba la vida de un soldado o un yelmo ornamentado que reflejaba el esplendor de un noble. Esta situación elevaba el prestigio social del herrero, pero al mismo tiempo lo colocaba en una posición en la que todos los ojos estaban puestos en él y las expectativas eran muy altas. El prestigio del herrero se medía directamente por la calidad de su trabajo. Para la gente de la Edad Media, una pieza de hierro no era solo metal, sino que significaba seguridad, sustento, honor y poder. Por eso, el maestro trabajaba con esmero cada herramienta, arma o armadura que fabricaba, como si su propia vida dependiera de ello. Si se forjaba un arado en un ángulo incorrecto, un campesino podía cansarse más al arar la tierra y tal vez no poder cosechar nada ese año. Del mismo modo, una espada rota en la guerra podía costarle la vida a su dueño. Por eso, la reputación del herrero dependía de la calidad de su trabajo, y esta reputación se difundía rápidamente de boca en boca. Las relaciones con los nobles eran tanto una gran oportunidad como una gran prueba para el herrero. Ganarse el favor de un noble significaba para el herrero conseguir un cliente fiable y constante. Los nobles no solo encargaban armamento, sino también ornamentos lujosos, escudos y espadas ceremoniales ostentosas. Este tipo de trabajos eran lucrativos tanto económica como moralmente. Sin embargo, las expectativas de los nobles eran muy altas. Exigían que cada detalle fuera perfecto y a veces requerían un trabajo minucioso que podía durar meses. Además, los pagos solían realizarse mucho después de que el trabajo estuviera terminado. Si un maestro no cumplía su palabra con un noble, no solo perdía un encargo, sino que podía ver su reputación por los suelos. Los campesinos, por su parte, eran el sustento diario del herrero. Los aperos agrícolas, las bisagras de las puertas, las herraduras, los clavos y las hachas eran productos de uso cotidiano, relativamente sencillos pero vitales. Las relaciones con los campesinos se basaban más en la confianza mutua y en lazos de amistad duraderos. A menudo, los pagos se realizaban con productos en lugar de dinero en efectivo, leche fresca de una granja, un saco de trigo, carne sea o unos cuantos pollos. El herrero tenía que gestionar bien este sistema de trueque, ya que no todos los productos que recibía se ajustaban a sus propias necesidades. No obstante, llevarse bien con los aldeanos reforzaba la reputación del herrero en el pueblo. Las relaciones con los soldados tenían una dinámica diferente. Especialmente en tiempos de guerra, los soldados y las milicias solían aparecer a menudo en la puerta del herrero. Afilar espadas, renovar las puntas de las lanzas, reparar armaduras. Estos eran los trabajos en los que más se sentía la presión del tiempo. Era imprescindible que el equipo de un soldado estuviera en perfectas condiciones antes de salir al frente,
Por eso el herrero a veces trabajaba hasta medianoche y otras veces pasaba días enteros sin descansar frente al fuego. Las buenas relaciones con los soldados podían reportarle nuevos clientes al herrero en los periodos posteriores a la guerra, ya que los soldados solían contar a otros de la buena mano de su maestro. La reputación del herrero no solo se forjaba con su trabajo, sino también con su personalidad y la relación que establecía con sus clientes. Un maestro de carácter duro y mal hablado podía perder clientes con el tiempo, por muy bueno que fuera su trabajo. Por el contrario, un herrero sonriente, honesto y que cumplía su palabra era perdonado aunque cometiera errores. En la sociedad medieval, la confianza era tan valiosa como el oro. Un artesano que cobraba el dinero o los bienes de un cliente y no le entregaba el trabajo, no solo perdía a ese cliente, sino la confianza de todo el pueblo. La competencia era otro factor que ponía a prueba constantemente la posición del herrero en la sociedad. En un pueblo solía haber más de un herrero. Algunos se dedicaban principalmente a las herramientas agrícolas, otros se especializaban en armas y armaduras, y otros dominaban la ornamentación y la artesanía fina. Los clientes elegían a sus artesanos en función de criterios como el precio, la calidad y la rapidez. En lugares donde la competencia era intensa, los herreros a veces recurrían a pequeños trucos entre ellos y otras veces formaban alianzas para comprar materias primas al por mayor y reducir así los costes. El papel del herrero en la sociedad también estaba respaldado por creencias religiosas y culturales. En algunas regiones, el herrero era considerado una figura casi mística, el maestro del fuego. Su dominio del fuego y del metal le granjeaba tanto admiración como respeto. En eventos sociales como bodas, guerras o ceremonias de cosecha, los objetos fabricados por el herrero siempre tenían un lugar. Esto lo convertía en un artesano indispensable a los ojos de la sociedad. Sin embargo, su reputación era frágil. Un solo trabajo mal hecho, un retraso en la entrega o el incumplimiento de una promesa podían destruir el respeto que se había ganado durante años. Por ello, el herrero debía ser meticuloso tanto en su trabajo como en su conducta moral. La opinión que la sociedad tenía de él no solo se basaba en la calidad de su trabajo, sino también en su palabra, su justicia y su disposición a ayudar cuando era necesario. En definitiva, en la Edad Media, un herrero no era solo un artesano, sino también una figura central de la sociedad. Las relaciones que establecía con los nobles, los campesinos y los soldados determinaban tanto su sustento como su reputación. El éxito en estas relaciones le proporcionaba una clientela fiel que le permitía mantenerse durante años. El fracaso, en cambio, podía suponer un retroceso no solo económico, sino también social. El herrero, mientras forjaba el hierro al calor del fuego, moldeaba con cada golpe su propio nombre y su lugar en la sociedad. En la Edad Media, la herrería no era solo un oficio o un medio de subsistencia, sino también una actividad con una profunda dimensión espiritual, cuyas raíces se remontaban a los mitos, las creencias y las tradiciones ancestrales. El herrero, mientras trabajaba sudando ante el fuego, no solo daba forma a un trozo de metal, sino que sentía que estaba cumpliendo una misión sagrada heredada del pasado. Las llamas ardientes del fuego, los sonidos sordos del yunque y los golpes rítmicos del martillo formaban parte de un esfuerzo tanto físico como espiritual. Durante las largas horas que pasaba frente al horno, el herrero no solo dependía de su destreza manual, sino también de su paciencia, atención e intuición. Esto convertía la herrería, a los ojos de la sociedad, no solo en una destreza técnica, sino también en un arte de sabiduría. El fuego estaba muy lejos de ser un elemento natural común para los hombres de la Edad Media. Su poder destructivo y transformador lo había convertido en una entidad semisagrada.
En muchas culturas se creía que el fuego venía del cielo y que había sido un regalo de los dioses a los hombres. El herrero era considerado la persona que mejor aprovechaba este don divino. Las llamas del horno parecían reflejar el aliento de los dioses. Muchos maestros, antes de comenzar su trabajo por la mañana, recitaban una breve plegaria frente al horno y pedían que el fuego fuera fructífero y obediente. Algunos consideraban que escupir o verter agua sucia sobre el fuego era una gran falta de respeto y creían que traería mala suerte. La maestría no se medía solo con el conocimiento técnico, la madurez del alma también era una parte importante de la herrería. Tras años de trabajo, un maestro ya no solo daba forma al hierro, sino que lo comprendía. El color, el sonido y el comportamiento del hierro parecían susurrar al maestro cómo iba a avanzar el trabajo ese día. Esta habilidad no se consideraba solo una destreza visible, sino también una sabiduría intuitiva. Entre la gente se decía que un buen herrero escuchaba al hierro y sentía su alma. Las tradiciones eran uno de los elementos más importantes que reforzaban este aspecto espiritual. El joven que iniciaba su aprendizaje no solo aprendía el oficio junto a su maestro, sino que también adoptaba todos los rituales de la cultura de los herreros. Por ejemplo, cuando se construía un nuevo horno, se creía que el primer fuego debía proceder de una fuente limpia. A veces se trataba de brasas tomadas del horno de un maestro vecino. Otras veces de chispas tomadas del fuego común de la aldea. De este modo se creía que el nuevo horno sería fértil y duradero. Otra tradición muy extendida era que el maestro fuera quien utilizara por primera vez un arma o una herramienta recién fabricada. Esto se consideraba una forma de comprobar la calidad y de imbuir al objeto con un poco del espíritu del maestro. El maestro observaba la obra que había creado, evaluaba su equilibrio, su peso y su funcionalidad. Si quedaba satisfecho, la obra podía entregarse a su propietario. El aspecto espiritual de la herrería también tenía su lugar en las creencias populares. En algunas regiones se creía que los herreros ahuyentaban a los espíritus malignos. Se pensaba que el sonido del yunque y el martillo alejaba a los seres invisibles y protegía al pueblo del mal. En algunos pueblos, en las bodas o cuando se construía una casa nueva, se tomaba un trozo de brasas del horno del herrero y se colocaba en el hogar de la nueva casa. Esto se hacía para que trajera prosperidad y protección. La santidad del fuego también conllevaba una gran responsabilidad. Un herrero no podía comportarse como un niño que juega con fuego, sino que debía trabajar con atención, disciplina y seriedad. Un maestro que utilizara mal el poder del fuego o no supiera controlarlo, ponía en peligro no solo su trabajo, sino también su vida. Por eso, los maestros enseñaban a sus aprendices, en primer lugar, cómo acercarse al fuego. No había lugar para la diversión ni la distracción ante el fuego. Las creencias también reforzaban la posición del herrero en la sociedad. El herrero no era solo alguien que satisfacía las necesidades de los campesinos o los soldados, sino también el guardián de las tradiciones. Cuando moría un herrero, en un pueblo, su yunque y su martillo se entregaban a su aprendiz, a menudo en una ceremonia simbólica. Esto significaba no solo la transferencia del lugar de trabajo, sino también de un legado espiritual. Algunos herreros utilizaban pequeños amuletos o recetas mágicas mientras trabajaban. Por ejemplo, cuando se forjaba una espada importante, era habitual que el maestro se colocara en la cabeza un gorro de cuero que había pertenecido a un maestro anterior. Se creía que este gesto traía buena suerte y demostraba que el maestro se entregaba por completo a su trabajo. Del mismo modo, algunos maestros colgaban hojas de vid o hierbas secas sobre el fuego en días especiales, ya que creían que esto traía prosperidad.
El significado espiritual de la maestría también se manifestaba en los vínculos que el maestro establecía con la comunidad. El herrero no era solo un artesano que recibía encargos, sino también una figura que ocupaba un lugar en la memoria del pueblo. La gente escuchaba sus historias y a veces acudía a él en busca de consejo. Las largas horas pasadas frente al fuego enseñaban al maestro no solo sobre el metal, sino también sobre el alma humana. Al final del día, antes de apagar el horno, el herrero echaba un último vistazo al fuego. En el rojo de las brasas se reflejaba el cansancio del día, pero también el alma del metal trabajado y las esperanzas del mañana. El fuego volvería así a encenderse al día siguiente y volvería a tomar forma en las manos del maestro. Y el maestro, cada nuevo día, seguiría manteniendo vivo el legado de sus antepasados y su propio maestrío en ese fuego sagrado. En la Edad Media, la herrería no solo se limitaba a producir la tecnología bélica, las herramientas agrícolas y los objetos cotidianos de la época, sino que era un oficio que daba forma al tejido cultural de la sociedad. Esta profesión conservó su existencia a lo largo de los siglos gracias a los métodos, rituales y valores transmitidos de maestro a aprendiz. El legado del herrero medieval se extiende desde las técnicas modernas de metalurgia hasta las leyendas que aún se cuentan entre la gente. Incluso hoy en día, muchos maestros conservan en sus talleres las huellas de los métodos utilizados hace siglos. Quizás ya no se construyan hornos de carbón en la plaza del pueblo. Quizás el sonido de los martillos ya no rompa el silencio matutino de la ciudad, pero el espíritu de la herrería sigue vivo. Cuando observamos el legado técnico de aquella época, uno de los aspectos más llamativos es el profundo conocimiento de la relación entre el calor y el metal. Los herreros medievales sabían que para que el metal fuera maleable había que calentarlo a la temperatura adecuada y lo determinaban observando su color. Los tonos que pasaban del rojo al amarillo y casi al blanco indicaban al maestro en qué fase se encontraba el hierro. Estos grados, que hoy en día podemos determinar con instrumentos de medición tecnológicos, eran un conocimiento que los maestros de la época solo podían determinar con sus ojos y su experiencia. Las técnicas de tratamiento térmico utilizadas en la metalurgia moderna, como el templado, el endurecimiento y el recocido, se basan fundamentalmente en los métodos desarrollados por los herreros medievales. Las técnicas utilizadas en la fabricación de armas y armaduras también dejaron un legado duradero. Las espadas, puntas de lanza y cascos de hierro y acero forjados en la Edad Media no solo se utilizaban en el campo de batalla, sino que también se convirtieron en obras de arte. El acero damasquinado, conocido especialmente como acero damasco, o técnicas similares, destacaban tanto por su resistencia como por su aspecto estético. Aunque algunas de estas técnicas se han perdido con el tiempo, los metalúrgicos modernos y los aficionados a la historia están tratando de revivirlas. Incluso hoy en día, algunos maestros fabrican cuchillos y espadas artesanales con métodos totalmente tradicionales, tal y como se hacía hace siglos, en hornos calentados con carbón. El legado del herrero medieval no se limitaba al conocimiento técnico. La dimensión social y cultural de la profesión también ha llegado hasta nuestros días. Los herreros eran una parte indispensable de la sociedad medieval. De sus manos salían los arados para la agricultura, las herramientas afiladas para los carpinteros, las puntas de flecha para los cazadores y un sinfín de objetos metálicos de uso cotidiano. Esto convertía a los herreros no solo en productores, sino también en una fuerza oculta que impulsaba el progreso de la sociedad. En el mundo moderno, aunque este papel ha sido asumido por las plantas industriales, las fábricas y las oficinas de ingeniería, la idea de servir a la sociedad sigue viva en muchos artesanos. Desde el punto de vista cultural, los herreros aparecen a menudo en leyendas y cuentos populares.
En muchas culturas, el herrero es descrito como un maestro del fuego y el metal, capaz de enfrentarse a fuerzas sobrenaturales. En algunas leyendas, las espadas fabricadas por los herreros no son solo de metal, sino que también están encantadas y son armas que traen la victoria a los héroes. Estas historias reforzaban el respeto del pueblo hacia el herrero y transmitían a las generaciones futuras la dimensión espiritual de este oficio. Incluso hoy en día, en obras de literatura fantástica o en películas, encontramos personajes de herreros sabios, poderosos y un tanto misteriosos, lo que refleja este legado cultural. La influencia de la herrería en el arte y la artesanía modernos también es digna de mención. Aunque con la revolución industrial de los siglos XIX y XX la metalurgia se trasladó a las fábricas, el valor de la artesanía nunca se perdió por completo. Hoy en día, la herrería se ha convertido más en una forma de expresión artística que en una fuente de sustento. Las puertas de forja, los objetos decorativos hechos a mano, los cuchillos y joyas de diseño especial son algunas de las obras producidas por la herrería moderna, inspirada en la Edad Media. Aunque los avances tecnológicos han facilitado algunos aspectos de la herrería, la calidad y el carácter que aporta el trabajo manual no pueden ser imitados por las máquinas. Los maestros de la Edad Media creían que cada obra tenía un alma propia. Hoy en día, los maestros que trabajan con métodos tradicionales, al igual que sus colegas de hace siglos, dejan su huella personal en cada pieza que producen. Los maestros inolvidables también forman parte de este legado. Algunos de ellos se han convertido en leyendas con el paso del tiempo, mientras que otros han pasado a la historia por su maestría. En la Edad Media, los maestros armeros eran especialmente famosos y muy apreciados por reyes, caballeros y nobles. Las espadas que fabricaban no solo se utilizaban en la guerra, sino también como regalo diplomático. Estas obras, que hoy se exhiben en museos, siguen despertando admiración tanto por su estética como por su técnica. El legado del herrero medieval también encierra valores humanos como la resistencia y la paciencia. Un herrero trabajaba durante largas horas para dar forma al metal, calentándolo, golpeándolo y enfriándolo una y otra vez. Este proceso era como una metáfora de la vida misma: no rendirse ante las dificultades, trabajar sin descanso para alcanzar la perfección, avanzar con paciencia y atención. Estos valores, que no solo se aplicaban al oficio del herrero, sino a todos los ámbitos de la vida, se transmitieron de generación en generación como valiosas lecciones. Hoy en día es posible ver las huellas de la herrería medieval en muchos lugares, tanto en el sentido técnico como cultural. En las recreaciones históricas, los maestros herreros que forjan el hierro con métodos tradicionales hacen revivir a los espectadores la atmósfera de hace siglos. En algunos pueblos todavía se encienden hornos antiguos y se fabrican herramientas artesanales. Incluso en el mundo moderno, el antiguo ritmo que crean el fuego, el yunque y el martillo nos recuerda el pasado y nos hace olvidar por un momento el paso del tiempo. En definitiva, el legado del herrero medieval no es solo un oficio perdido en el pasado, sino un tesoro cultural que sigue vivo hoy en día y que sigue inspirando a la gente. Sus técnicas, creencias, roles sociales y concepción del arte siguen vivos en el mundo moderno de diferentes formas. Y quizás lo más importante es que este legado nos recuerda que un trabajo no solo se realiza para ganarse la vida, sino también para transmitir un significado, un espíritu y una historia. Cada pieza que toma forma en las manos del herrero medieval sigue existiendo como una prueba silenciosa pero poderosa de esta idea.